hemorragias de segundo trimestre, no sin antes mencionar algunos puntos bastante importantes. Mi nombre es Marcela Alma, yo soy ginecóloga de acá de la facultad, especialista en medicina materno-fetal. El día de hoy les voy a hablar de algunas generalidades de la hemorragia en el embarazo. Vamos a ver cómo están clasificadas. Vamos a hablar de las causas de la hemorragia posparto, que es el tema en particular que vamos a tocar, y quiero dejarle unos puntos claves para llevar para la casa. En general, la hemorragia obstétrica es un evento muy frecuente a lo largo de todo el embarazo. Quiero que sepan que es el responsable de casi la mitad del total de los fallecimientos en países no desarrollados y vamos a ver ahora cómo está Colombia en cuanto a mortalidad materna y hemorragia obstétrica. Cabe recordar que las hemorragias y la muerte por hemorragia ha disminuido gracias a la modernización de la obstetricia, o sea, al acceso a los servicios de salud, al parto en los hospitales y a la consecución de los hemoderivados. Tan importante es los hemoderivados en el código rojo que los testigos de Jehová tienen 44 veces más riesgo de muerte materna por hemorragia que otros pacientes. Hay que recordar que la hemorragia es un evento grave a lo largo del embarazo y también se puede presentar en el puerperio y vamos a clasificarla según el momento en el que ocurra la hemorragia, en la primera o en la segunda mitad del embarazo, y hay otras clasificaciones que lo hacen primer, segundo y tercer trimestre. ¿Cómo estamos entonces en Colombia en cuanto a mortalidad materna? Siempre han habido 5 causas de muerte frecuente. Los trastornos hipertensivos, la hemorragia y la sepsis son los 3 que siempre han competido por el primer lugar, siendo los trastornos hipertensivos y la hemorragia las 2 primeras causas de mortalidad materna en nuestro país. Acá podemos ver que en Colombia, en el año 2019, las hemorragias obstétricas ocuparon el segundo lugar en mortalidad materna, siendo la primera los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y en lo que va corrido del año, para las semanas epidemiológicas del 1 al 7 del año 2020, que es la estadística que tenemos actualmente, la hemorragia obstétrica está ocupando el primer lugar. Entonces, quiero que esto lo tengan muy en cuenta porque a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para la atención del código rojo, la atención de las pacientes con un aborto no seguro, que son una causa frecuente de hemorragia en el embarazo, sigue siendo una causa importante de mortalidad. Vamos a entrar entonces ahora en materia. La hemorragia en el segundo trimestre realmente es mucho menos frecuente comparada con la hemorragia de primer trimestre. La hemorragia del segundo trimestre compone todo el sangrado que ocurre desde la semana 14 hasta la semana 27 más 6 y aquí les enumero las 5 principales causas de la hemorragia de segundo trimestre. Las 3 primeras es la insuficiencia cervical, el abrupto de placenta y la placenta previa, y muchísimo menos frecuente va a ser la vasa previa y la ruptura uterina. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en la cabeza cuando están evaluando una paciente embarazada con sangrado es cuántas semanas tiene edad gestacional, qué tanto está sangrando, se acompaña ese sangrado de dolor o no, y tienen que tener muy en cuenta que aunque el sangrado es bastante alarmante, vamos a evaluar toda la paciente. Entonces, lo primero, evaluar los signos vitales. Esos signos vitales incluyen la frecuencia cardíaca fetal. Siempre la vamos a auscultar con el Doppler. Si no se ausculta con el Doppler, hay que hacer una ecografía para corroborar el bienestar fetal. Vamos a colocar a la paciente en una posición de litotomía. Vamos a hacerle una especuloscopia para descartar las causas no obstétricas del sangrado, por ejemplo, que tenga un trauma en el periné, que tenga un pólipo y que esa sea la causa del sangrado. Entonces, es muy importante hacer esta evaluación. Al contrario de las pacientes del primer trimestre, por favor, no realizar tacto vaginal, a no ser que ya tengamos descartado 100% que no sea una placenta previa al motivo del sangrado. Vamos a tomar hemoglobina, hematocrito, tiempos de coagulación si la paciente
tienen estabilidad hemodinámica y si el sangrado es masivo también debemos de realizar unas pruebas cruzadas. Ante todo, y aquí en este momento es muy importante hacer una ecografía. ¿Y qué vamos a buscar en la ecografía? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? Primero, ¿la placenta está cubriendo o no está cubriendo el orificio cervical interno? Si lo está cubriendo, pues ya sabemos el diagnóstico, que es una placenta previa. Está con dolor, está con sangrado, la placenta se está abrupciando. Hacer un diagnóstico de abrupcio de placenta por ecografía es supremamente difícil. Tiene que haber un compromiso de más del 50% para poder mirar que haya un abrupcio por ecografía. Y así que una placenta que se vea completamente normal no va a descartar que el paciente esté teniendo un abrupcio. Pero de todas maneras es algo que siempre nos debemos de preguntar en ecografía. Y lo otro que podemos ver en la ecografía, además del bienestar fetal, es el cuello está corto y esa puede ser la causa del sangrado. Vamos a entrar entonces en materia de las causas como tal del sangrado del segundo trimestre. La primera y la más frecuente es la insuficiencia cervical. El diagnóstico, como vamos a ver, en la mayoría de estos casos se hace por clínica y no es diferente para la insuficiencia cervical. Las pacientes se quejan por una sensación de presión vaginal. Hay un manchado, pero ese manchado es bastante escaso. Usualmente no hay dolor. Y al examen físico lo que hay es una dilatación y borramientos completo del cuello en ausencia de dolor tipo contracción. Los factores de riesgo más frecuentes es la paciente que tiene un antecedente claro de un parto prematuro o la paciente que haya tenido algún tipo de cirugía en el cuello que lo predisponga a que tenga una incompetencia cervical. Para lo general, cuando ya estas pacientes llegan, no hay ningún tratamiento que se les pueda ofrecer. En algunos casos muy seleccionados puede haber un cerclaje de emergencia con una baja efectividad, pero realmente por lo general cuando ya llegan están en un grado de dilatación tal que no se le puede ofrecer nada a la paciente. La segunda causa de hemorragia eh, en el segundo trimestre tenemos el desprendimiento prematuro de la placenta, conocido también como un abrupcio de la placenta y viene del latín que significa desgarro de la placenta en trozos. Tiene una incidencia de 1 a cada 200 partos, así que no es nada infrecuente. Y lo que ocurre, lo que vamos a ver al examen físico, es que hay un escape de sangre a través del cuello uterino. Hay que recordar que algunos pacientes no van a tener un sangrado evidente y esto puede confundir en el diagnóstico, pero es claro que las pacientes sí pueden tener un manchado escaso asociado a actividad uterina, sobre todo dolor fuerte. Ese abrupcio puede ser total o parcial. Los factores de riesgo, entonces, lo más frecuente y el factor de riesgo más importante es haber tenido un antecedente de un desprendimiento de placenta previo. Lo segundo en frecuencia va a ser la ruptura prematura de membranas. Lo tercero va a ser la preeclampsia y las trombofilias. Además de eso, hay que recordar que las pacientes que son hipertensas crónicas también tienen un factor de riesgo bastante importante. Y no dejar de lado que la edad y la paridad aumentada también son un factor de riesgo que podría llevar a estas pacientes. Siempre pensar, si la paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, siempre pensar en el abrupcio. La recurrencia de estos eventos desafortunadamente es frecuente. El abrupcio de placenta grave, o sea, grave se describe cuando hay una pérdida fetal secundaria al abrupcio, puede ser de 1 de cada 8 embarazos. Esta recurrencia puede ocurrir 1 o 3 semanas previas al primer evento. Desafortunadamente no existe ningún examen predictivo que nos sirva para saber si en esta paciente que tuvo un antecedente de abrupcio de placenta eh, va a repetirse o no va a repetirse este nuevo evento en el nuevo embarazo. Obviamente, pues muchos de los factores de riesgo que vimos se van a repetir en el siguiente embarazo y eso va a hacer que sea el factor de riesgo más importante.
El diagnóstico, vuelvo y lo digo, como en la mayoría de todos estos casos, el diagnóstico es clínico, va a haber una hemorragia de grado variable y siempre va a estar acompañada de dolor abdominal. Entonces aquí tenemos una tabla donde mostramos la frecuencia de los síntomas, siendo la hemorragia transvaginal el signo clínico más frecuente, seguido de hipersensibilidad uterina, y puede haber sufrimiento fetal cuando ya el desprendimiento es de más del 50%, pero también va a ser supremamente frecuente el sufrimiento fetal en estas pacientes. Va a llevar a un trabajo de parto pretérmino, contracciones, hipertonía, y el feto puede fallecer hasta en el 15% de los casos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, importante, hay que hacer una reanimación intensiva de estas pacientes. Las pacientes están perdiendo sangre, entonces necesitan reposición con cristaloides, y dependiendo del grado de choque también deben de tener sangre, y vamos a evaluar cada caso en particular. Está el bebé vivo, maduro, y el parto vaginal no es inminente, entonces esas pacientes se benefician de llevarlas a cesárea. El feto está muerto, desafortunadamente no hay una indicación de una cesárea inminente, a no ser que el sangrado sea tal que comprometa la vida de la paciente o que no se pueda controlar de ninguna otra manera. Si el parto es inminente y el feto está muerto, podríamos esperar a que la madre tuviera un parto vaginal, pero siempre hay que tener en cuenta que esta paciente necesita una reanimación vigorosa con cristaloides y con sangre, y realmente el resultado de la madre pues va a depender de esa diligencia de la reanimación que se haga. La cuarta presentación es las pacientes que tienen una placenta previa. Esta placenta previa quiere decir que está localizada sobre el orificio cervical interno o muy cerca del mismo. Hay diferentes clasificaciones. La placenta previa, parcial, total, esa clasificación ya no existe, solamente debemos de hablar de una placenta previa cuando está cubriendo el orificio cervical interno o está en contacto con el orificio cervical, o una placenta de inserción baja cuando no está en contacto con el orificio cervical, pero está a menos de 2 centímetros. Todas estas pacientes que tienen una placenta previa, la mortalidad va a estar aumentada. Tenemos que tener en cuenta que es una causa muy frecuente de partos prematuros, y que además de eso la mortalidad neonatal va a estar 3 veces más aumentada que la población general. Además de eso, las pacientes que tienen placenta previa también tienen un factor de riesgo importante para tener restricción del crecimiento intrauterino, hasta en un 20% más frecuente que también la población general. Los factores de riesgo para tener una placenta previa son la edad materna avanzada, una multiparidad que se considera más de 5 gestaciones, más de 5 partos realmente, que tenga una gestación múltiple, y eso va a hacer que sea un 40% más frecuente, que tenga una cesárea previa, y esto puede ir aumentando con el número de cesáreas. Entonces, con una cesárea previa aumenta en 1.9% veces más el riesgo de presentar una placenta previa, pero si tiene 2 cesáreas previas, ese riesgo aumenta 4.1% más. El tabaquismo también es un factor importante de riesgo para la placenta previa. Entonces, clínicamente es un sangrado que es indoloro con frecuencia, puede ser insidioso, está relacionado este sangrado también con una placenta ácreta, que vimos anteriormente que son prácticamente los mismos factores de riesgo para tenerla. Y hay que tener en cuenta que toda paciente que llega a urgencias en el segundo trimestre con un sangrado genital, si la paciente no se le ha demostrado que tiene una placenta normoinserta, esa señora va a tener una placenta previa hasta que no se demuestre lo contrario, y la única manera para hacer el diagnóstico es hacer una ecografía transvaginal. Por favor, a estas pacientes nunca realizarles un tacto vaginal. Entonces, si la paciente llega con un sangrado genital en el segundo trimestre, que es indoloro, pero que puede ser profuso,
y la señora no sabemos dónde está localizada la placenta, se puede hacer una especuloscopia y evaluar con una especuloscopia, pero no se debe realizar un tacto vaginal a no ser que sepamos que la placenta no está previa o de inserción baja. El manejo, como en todos estos casos, pues también va a depender de si es un feto maduro o no. Entonces, lo que vamos a evaluar es, el feto está pretérmino y la paciente logró parar el sangrado, no está inestable hemodinámicamente, podríamos pensar en un manejo expectante, realizar maduración pulmonar y evaluar a la paciente de manera intrahospitalaria para ver si presenta o no un nuevo episodio de sangrado. Si definitivamente nos encontramos con una paciente que tiene una placenta previa y ya el feto está maduro, es un feto que está al término o cercano al término, la indicación va a ser una cesárea. Si la paciente está en un trabajo de parto y se le hace el diagnóstico en ese momento de una placenta previa, también va a ser necesario realizar una cesárea. Y así la paciente tenga 30 semanas de embarazo y tenga un diagnóstico de placenta previa, pero la hemorragia es tan severa que no se logra estabilizar a la paciente y ni logra parar el sangrado, va a ser inminente el parto también por cesárea. Entonces, como vemos, la cesárea va a ser la indicación de la vida del parto en la gran mayoría de los casos. Afortunadamente para estos pacientes, rara vez hay un compromiso fetal, a pesar de que el sangrado sea profuso, rara vez hay un compromiso fetal. Ahora pasamos a los menos frecuentes, y uno de los menos frecuentes es la vasa previa. ¿Y qué es la vasa previa? No es más que algunos de los vasos fetales van a atravesar la región del orificio cervical interno. Es muy raro esta patología, ocurre aproximadamente 1 cada 5.200 embarazos. Está asociado a una inserción velamentosa del cordón, a las placentas que son bilobuladas o las placentas que están muy marginales. El diagnóstico prenatal se hace por ecografía y realmente está asociado con una menor morbilidad fetal, porque ahí el problema va a ser para los fetos. El diagnóstico se hace por ecografía, poniendo el Doppler color en una ecografía transvaginal y ahí se evidencian el paso de los vasos sanguíneos a través del orificio cervical interno. El diagnóstico también puede hacerse por una hemorragia que puede ser preparto o intraparto, pero realmente si la causa del sangrado es una vasa previa, el pronóstico fetal va a ser muy, muy malo y la gran mayoría de estos bebés van a fallecer antes de que se puedan llevar a realizar una cesárea. En conclusión, entonces, quiero que se lleven para la casa que la clínica va a ser va a permitir una muy buena aproximación y es una muy buena herramienta para poder evaluar y para poder realizar un diagnóstico o una aproximación diagnóstica por lo menos. Siempre hay que preguntarse cuánto es el volumen de sangrado aproximado, la paciente tiene o no tiene dolor, cuál es la edad gestacional y cuáles son sus factores de riesgo para poder encasillar a las pacientes, hacer una aproximación en el diagnóstico. Hay que hacer unos laboratorios definitivamente, el cuadro hemático, la reserva de sangre, los tiempos de coagulación en algunos casos van a ser necesarios, pero sobre todo hemoglobina, hematocrito y reserva de sangre van a ser necesarias. Siempre se debe hacer una ecografía para confirmar el diagnóstico inicial y se debe de evitar el tacto vaginal hasta que no se descarte la placenta previa. Y por último, siempre tener en la cabeza todas estas pacientes que son RH negativo, después de un sangrado de alguna de estas características, va a necesitar la vacuna anti-D para prevenir los futuros embarazos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero se hayan llevado estos tips para la casa. Gracias.